Buenas tardes, vamos a saludar primero que todo. Habemos 7 personas que estamos de pronto interesadas en la parte de .NET. En el paquete que se entrega, saludos a Carlos, Hugo, Jairo Vázquez, Julián Buitrago, Leo Amaya, Jaser Smith. No sé si de pronto Gilberto no se ha conectado, que él era uno de los que estaba más interesados en esta clase de .NET. Y a ver, bueno, esperemos a ver. Bueno, ¿cuál es la idea con esta clase de .NET? En la clase de .NET queremos dar es una alternativa, ¿sí? Ver cómo la facturación electrónica en realidad se puede hacer en casi cualquier lenguaje de programación. No necesariamente tiene que ser en PHP, como pues, es algo, digamos, un lenguaje de programación muy utilizado. También se puede utilizar en cualquier otro tipo de lenguaje y la idea es mirar cuáles son los pormenores y entregar una solución para poder realizar este proceso de facturación electrónica en otro tipo de lenguaje. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? La idea es que vamos a entregar la última versión que se ha desarrollado de facturación electrónica, que tiene las actualizaciones del anexo técnico versión 1.8 de la DIAN, que es el último acceso, perdón, el último anexo técnico que ha sacado la DIAN. Este salió creo que en octubre del año pasado. También hablaremos de algunas cosas en particular, por ejemplo, de la Attached Document, que es algo que va a cambiar. Todavía en realidad no es algo obligatorio, pero lo estamos desarrollando, ¿sí? Porque va a ser obligatorio. El Attached Document es como una especie de sobre en el cual van incorporados todos los eventos y todo lo que concierne a un envío de un documento electrónico, llámese factura, nota débito, nota crédito. Es decir, dentro del Attached Document va el XML, va el app response y van los eventos que tienen que ver con dicho envío de factura electrónica. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es a compartirles por el Slack. Les voy a compartir un punto zip de la última versión del proyecto de validación previa, facturación electrónica. Los voy a compartir acá por el Slack. Hay alguien de pronto que tiene como el... voy a hacerle mute acá. Listo, ok. Hermes, por favor, puedes darle mute. Vamos a hacerle mute acá más bien. Bueno, entonces, les voy a compartir. Les voy a compartir acá el enlace. Por favor, ustedes lo descargan del Slack y pueden abrirlo en su Visual Studio. Ok, listo. Aquí lo estoy subiendo. Por favor, me van informando si lo están descargando. Me gustaría que de pronto esta clase, como somos poquitos, de pronto pues somos ¿cuántos? Aproximadamente en el momento habemos 10 personas. Pues me gustaría que tuviéramos como una interacción más amplia, como de pronto no tanto como una clase, sino como una especie de mesa redonda o foro donde todos aportemos.
Entonces, si en algún momento alguien quiere utilizar el micrófono, pues entonces me mandan un mensaje, yo voy a estar atento y pues puede expresar su opinión al respecto. Bueno, por favor, van descargando entonces lo que les acabo de compartir. Y me dicen si lo van descomprimiendo. Ok. Hugo, buena tarde. Bueno, voy a esperarlos un momento a que descarguen el proyecto. Bueno, yo ya tengo abierto el proyecto y lo que vamos a hacer es a ir paso a paso mirando cómo es que podemos configurar el proyecto de .NET para que nos pueda realizar el procedimiento de facturación electrónica. Hermes Adolfo tiene las actualizaciones del anexo técnico versión 1.8. Además, ese proyecto también tiene la generación del PDF. En realidad, cuando nosotros vamos a actualizar, ya sea un proyecto en .NET o un proyecto en PHP o en cualquier lenguaje que estemos trabajando, desarrollando, lo que nosotros tenemos que hacer o siempre hacemos es guiarnos por el anexo técnico, la versión del anexo técnico que haya emitido la DIAN. En estos momentos, la última versión es la versión 1.8 y por esa versión es la que nosotros nos guiamos. Bueno, me van diciendo, por favor, si están descomprimiendo. Para poder ingresar a la parte de configuración. Bueno, mientras tanto, para de pronto
tener como una clase muy monótona. Yo les voy a ir explicando como el paso a paso de lo que debemos hacer con nuestro proyecto de facturación electrónica en .NET. Entonces, lo primero que sería es descomprimirlo, lo deben descomprimir en la unidad C o D, en cualquier carpeta como tal, y abrirlo en alguna versión. Funciona la versión 2017 o 2019 de Visual Studio.net. Posteriormente van a abrir el proyecto, pero deben marcar como proyecto inicial, proyecto de inicio, deben marcar el proyecto Facturación Colombia versión 2 Test, que es el proyecto de entrada donde vamos a realizar la modificación del programa. Ok, bueno. En realidad, el proyecto de .NET es un proyecto, el mismo que tenemos el año pasado, pero con las actualizaciones, como ya lo había dicho, del anexo técnico 1.8. En este anexo técnico, pues cambian algunos datos, ¿sí? En particular, cambia, por ejemplo, el régimen contable, ya no aparece como régimen común o régimen simplificado, sino como responsable de IVA y no responsable de IVA. Cada que la DIAN hace alguna modificación en sus normas, pues obviamente esto va a tener una repercusión también en la facturación electrónica. Si en un futuro llega de pronto a haber una reforma a alguna norma o al estatuto tributario o cualquier cosa, pues eso tendrá su repercusión y afectará toda la parte de facturación electrónica. Y me imagino que también tendrán que sacar una versión de técnico donde incluyan todas estas modificaciones y permitan a nosotros como desarrolladores poder cambiar nuestro software para que se adapte a esa nueva normatividad. Bueno, nosotros acá ya tenemos el código. También tenemos un repositorio. Ese repositorio lo vamos a compartir. Es un repositorio de este software como tal, donde cada que se haga alguna modificación, pues ustedes simplemente pueden descargar la actualización. Por lo tanto, me pueden ir dando sus correos electrónicos de GitLab para nosotros poder pedir agregar a los usuarios a ese repositorio. Ok. ¿Cómo les va con el paquete .zip? ¿Ya pudieron descomprimir el paquete .zip? Por favor, me hablan por acá. Me hablan por acá por el Slack o por el Zoom. Me dicen si pudieron ya descargar, ya lo pudieron abrir en el de .NET. Y miran si compila el software. Por favor, si me entregan los correos, no me los entreguen por favor en privado, sino en el hilo general, porque en privado no se me pierden las conversaciones. Ok, ya tienen abierto entonces el proyecto. Perfecto. Ok, bueno. Como pueden ver, ese proyecto está dividido en bloques. Yo acá, pues, tengo el bloque de configuración. En el programa Program CS, busquen por favor, abran en el archivo, en el proyecto Facturación Colombia B2.test, abren el archivo o la clase Program CS. Esa clase es la clase inicial del software.
Esa clase me permite a mí configurar todos los parámetros del facturador electrónico y posteriormente realizar las pruebas determinadas. Podemos observar acá, vamos a mirar en la parte de la solución, vamos a examinar un poquito lo que es la solución como tal. Podemos mirar acá, aquí hay una parte que esta es la parte de la firma, está en una carpeta, se llama firma SADESnet 4.5 y son las clases que se encargan específicamente de realizar la firma de los documentos, de todo lo que son documentos en particular de facturas, notas crédito, notas débito, peticiones, etcétera. Recuerde que en facturación electrónica, validación previa a DIAN, todas las peticiones tienen que ir enviadas, firmadas antes de ser enviadas a la DIAN. Si ustedes, por ejemplo, en cualquier momento quisieran utilizar esas librerías, pues pueden realizarlo, ¿cierto? Sería una muy buena idea coger todas estas librerías y crearlas de pronto y pasarlas a clases que fueran expuestas a COM, es decir, a unas DLL para poder ser utilizadas en cualquier otro tipo de lenguaje, ya sea Fox Pro o fuera Visual Basic 6 o Delphi, pues no sé, en estos momentos no creo que haya mucha gente programando en Delphi, pero pues podría ser una buena idea pasar todas estas clases y exponerlas a COM. Bueno, la siguiente firma es un generador de consola, ¿sí? Y luego es un receptor de consola. Siguiente es la prueba. Luego son los documentos. En los documentos me aparece el generador de evento, el generador de factura, nota crédito, nota débito, los tipos y los NIF. Es decir, con cada una de estas clases nosotros podemos generar esos documentos. Es decir, generar la factura, aquí me aparecería. Si yo en algún momento quisiera ver cómo es que .NET genera la factura, pues simplemente abro esta clase y aquí me aparece específicamente cómo se arma el XML de la factura electrónica. Ok. Lo mismo sucede con la nota crédito, nota débito y los demás documentos. Esta clase de acá es la que se encarga de firmar, utilizando también la carpeta arriba mencionada, que es la carpeta de la firma. Luego esta carpeta, este proyecto se encarga de hacer los envíos, lo que son servicios web. Ahí está especificado a dónde se debe enviar, cómo se debe enviar y cómo se debe recibir. Esto es como un tema grande de estudio. Nosotros podemos, de pronto, si ustedes tienen un proyecto en .NET, pueden estudiar todo esto y pues aprender mucho más. Este pues es el proyecto inicial, lo que son las pruebas, y pues estos son tipos y utilidades. Entonces estamos aquí en la clase program.cs, donde me permite a mí realizar todo lo que son las pruebas de facturación electrónica con validación previa. Entonces, tenemos aquí un archivo, básicamente es de la misma manera que el año pasado, tenemos un archivo que se llama archivo consecutivo, es el que me lleva el control de cuántas facturas tienen. Este proyecto no está conectado a ninguna base de datos, pero pues obviamente ustedes pueden hacer la conexión en la base de datos que soporte su proyecto como tal, su proyecto nativo. Entonces tendrían que hacerlo de esa manera. Nosotros acá, por simplicidad, trabajamos con lo que es archivos de texto. Tenemos un archivo consecutivo y un archivo historial.txt. El archivo historial.txt se encarga de llevar como un control de las respuestas de las peticiones que se han hecho. Posteriormente aparece una variable que me dice si es ambiente de pruebas y está en valor verdadero. Es decir, si yo colocara en algún momento esa variable en falso, pues entonces le estaría indicando al proyecto que tiene que entrar a manejar la parte de producción.
a hacer envíos en producción. Bueno, después de estas configuraciones, yo entonces voy a realizar toda la configuración de mi facturador electrónico. El NID, el nombre, la dirección física, etcétera, etcétera. Para poder tener esto, yo voy a entrar a la DIAN a sacar la información de un cliente que tengo que me permite realizar pruebas. Entonces voy a ingresar por acá para poder tomar los datos del software de él y poder realizar las pruebas. Ok. Ya en la clase pasada, dijimos cómo hacíamos para registrar la firma electrónica en el computador para poder ingresar por ese módulo de firma y no tener que utilizar el token que envía el correo electrónico. Si nosotros aquí vemos, pues entonces tenemos enviados hasta la factura 113. Ahorita vamos a intentar enviar la 114 por el medio del proyecto .NET. Pero necesito de acá unos daticos que son los datos del modo de operación y los datos del software como tal. Aquí tengo el software en prueba y estos datos son los que necesito. Entonces, yo necesito el NID del facturador. Estos datos los tengo por acá. Bueno, vamos a abrir una basecita de datos que tengo con los datos. Para poder sacar los datos de este cliente. Ok. Entonces tengo el NID. Vamos a colocarlo. Sin dígito de verificación. El nombre del emisor. Vamos a colocarlo. Lo tengo acá. Esto es muy sencillo. Es simplemente pasar estos datos porque todo el proyecto en realidad ya está estructurado. Por ejemplo, en la parte de departamento, pues yo simplemente tengo que escoger entre las opciones que aparecen, ¿cierto? Entonces, digamos, Caldas. Y lo mismo municipio. Municipio sería Caldas Manizales. El siguiente sería la dirección. Vamos a colocar la dirección. Y el país, pues Colombia. Tipo de contribuyente, pues entonces yo tengo dos opciones, o persona natural o persona jurídica. Entonces, tipo contribuyente, punto, persona natural o persona jurídica. En este caso, pues sería persona natural. Y el régimen fiscal, régimen ordinario o régimen simple. Régimen ordinario para este caso. En responsabilidad fiscal, creo que la única es otros obligados. Otros obligados. Lo que es matrícula mercantil, correo electrónico y número telefónico, pues son ya datos de la empresa que usted puede colocar según su conveniencia. Yo voy a colocar acá, correo, teléfono. Correo electrónico. Correo electrónico.
Y la matrícula mercantil la voy a dejar así como está. El identificador del software, pues ya todos sabemos que este dato nos lo entrega la DIAN. Lo vamos a sacar de aquí de la página de la DIAN como software propio. El PIN del software. El set de pruebas, ese set de pruebas lo debemos también sacar de los rangos de pruebas de la página de la DIAN. Lo tenemos acá en detalles del set de pruebas y es este numerito de acá. Yo sé que muchas de las personas que están acá pues ya tienen esta información muy clara, pero tenemos que tener en cuenta de que también hay personas que apenas llegan en este semestre y tenemos que ponerlas al día. La parte de la resolución, pues sí es muy sencilla, es básicamente lo mismo para todo lo que sean pruebas. Esto cambiaría si fuera de pronto producción. Entonces, estos datos quedan como los mismos, lo mismo la clave técnica, vigencia y hasta. La ruta del certificado. Esto es, si yo quiero colocar una ruta diferente a la ruta por defecto. La ruta por defecto donde va el certificado es donde se compila el ensamblado. Es decir, normalmente sería en la carpeta bin del proyecto de inicio, bin debug, o sea, acá, en esta parte de acá, tendría que colocar el certificado. Véalo acá y aquí está el archivo consecutivo. Lo mismo el archivo historial.txt. Pero si yo quiero enviar esa información o sacar el certificado de otra parte, pues tendría que utilizarlo de esta manera. En este caso, pues yo lo voy a colocar solamente como certificado.pfx. Y la clave también, vamos a colocarla. La clave la tengo por acá. A ver. Hugo. Listo, ocupamos la clave. La vamos a colocar en la clave del certificado. Listo. Ya tenemos configurado acá los datos tanto del emisor como del software. Es básicamente algo muy parecido a lo que se hace en la API, donde yo tengo que registrar primero la parte de configuración y después de eso tengo que ingresar la información de la factura que voy a enviar. Entonces, aquí lo que hicimos es el equivalente a lo que se hace en la API con configuración empresa, configuración software, configuración razón social, configuración certificado, configuración resolución. Ya después de esto, entonces, si nos vamos al submain, a la función main, ¿sí? Donde yo puedo decirle cuál es el test que voy a ejecutar. ¿Cómo sé qué test puedo ejecutar yo? Están en la parte de abajo. Está en la parte de consulta de rangos. La consulta de rangos se necesita cuando yo voy a pasar a producción. Esto es algo muy importante. De pronto las personas, no importa si trabajan con la API o trabajan con el software de .NET, es bueno tener las dos alternativas. Yo he visto de pronto algunos casos, incluso me ha pasado a mí, donde uno queda pegado. Es decir, donde uno no sale como de un problema y uno intenta y pasa días y sale y queda en el mismo problema, pero es bueno tener como otra alternativa y mirar esa alternativa cómo es la solución. Y en base a esa solución, pues de pronto enfocar en el proyecto, en el problema inicial y poderlo solucionar. Entonces, consulta de rangos me permite seleccionar lo que son los rangos de facturación cuando voy a pasar a producción. Factura genérica, que es la que vamos a iniciar ahorita, la que vamos a seleccionar. También está
La parte de nota crédito, nota débito, que está más abajito, yo voy a pasar con avanzar página para que pueda bajar más rapidito. Sí, nota crédito, nota débito, factura de exportación, aquí está, factura de exportación. Es decir, si yo quiero saber cuál es la diferencia entre una factura de exportación y una factura genérica, lo que puedo hacer es generar el test de factura de exportación y comparar los XMLs y mirar a ver en dónde están las diferencias. Y en base a esas diferencias, realizar los ajustes a mi programa o a mi software para que me pueda generar la factura de exportación. Tengo también test nota crédito. Test nota débito también. Aquí es la que sigue. Test nota débito. Este es test nota débito. Y esto también, que es el acuse de recibo, el rechazo de documento, rechazo de documento. Ustedes saben muy bien de que si una factura electrónica llega a la DIAN y no hay rechazo del documento en 48 horas, la DIAN la da como aceptada. Entonces, esta opción de rechazo de documento es una opción que debemos asignarle de pronto en el correo electrónico que se le envía al adquiriente como una opción para que él pueda ejecutar un rechazo de documento. Bueno, la siguiente es recepción de bienes. La verdad, les soy sincero, todavía no he entrado a esta parte de recepción de bienes. ¿Cuál es el objetivo? Y esta es la parte de aceptación de documento. Listo. Esas son todas las opciones que hay en este proyecto de .NET. Quisiera saber, de pronto hasta el momento, si tienen alguna duda. Vamos a mirar el chat. A ver qué dudas tienen. A ver. ¿Qué pasa con la factura si el adquiriente la rechaza? Si se manda como un rechazo, pues la DIAN no la va como válida. No sé cuál será de pronto la operatividad en la DIAN, pero ya esa factura no sería válida. ¿Sí? Es decir, no contaría contablemente, no contaría fiscalmente, porque en realidad el adquiriente la está rechazando. Eso es lo que pasaría. Si se acepta, pues pasa lo contrario. Y si no se dice nada si no se dice nada en 48 horas, si el adquiriente le envían la opción de darle aceptación a la factura y en 48 horas no lo ha hecho, pues entonces sencillamente la factura no se da como válida. Dice Leo, hay que hacer nota crédito. Leo, ¿a qué te refieres con eso? Miremos en el Slack. Aquí me dieron lo que son 2 correos. Proyecto descomprimido y harto está exitosamente. Listo, ok. Es la respuesta si el adquiriente rechaza la factura. Ah, ya, lo que tú me dices es que hay que hacer una nota crédito si el adquiriente rechaza la factura. No sé, la verdad. ¿Estás seguro, Leo? ¿Estás seguro de que eso es lo que hay que hacer? No tengo muy claro eso, la verdad. Dice, la DIAN hace la validación previa y no se puede enviar dicha notificación a la DIAN. Así es. La DIAN hace la validación previa y no se puede enviar dicha notificación a la DIAN, porque la DIAN ya no hace nada con el rechazo del adquiriente. ¿Nos podrías explicar mejor eso, Jairo? Porque no te estoy entendiendo. ¿Qué significa eso? La DIAN hace la validación previa y no se puede enviar dicha notificación a la DIAN. Así es, porque la DIAN ya no hace nada con el rechazo del adquiriente.
O sea, lo que nos estás diciendo es de que no importa que el adquiriente la rechace, igual ya es válida. Ya es válida para DIAN. Lo que dice este señor Francisco es que entonces lo que habría que hacer ya la empresa es generar la nota. Porque para la, Ya, ok. Ve, la verdad no tenía muy claro ese concepto, Jairo. Qué bueno que nos aportas eso. Pero entonces, ¿por qué aparecen esos eventos en el web service de la DIAN? No entiendo para qué la DIAN los coloca si no funcionan. había un proceso anterior, antes de la parte de validación previa, que ya era el proveedor tecnológico el que hacía ese trámite, digámoslo así. Pero ya con la validación previa, según nos dijeron una capacitación ante la DIAN, como la DIAN ya hace la validación previa y da por aceptada la factura, para ellos ya está aceptada. Que el cliente diga ese no es el precio, esos no son los productos, o sea, los motivos por el cual está rechazando la factura, le toca al emisor de la factura generar la nota o los procesos ante el cliente. Pero ya la DIAN se desentiende de esa relación entre el cliente y entre el emisor y el adquiriente. Ya veo. Bueno, igual de todas maneras, eso es algo que sí, sería bueno como ahondar en ese tema. Muchas gracias, Jairo. La verdad, no, uno siempre como que de pronto se centra en los documentos válidos, perdón, en los documentos normales, lo que es la factura genérica, la factura de exportación, la nota crédito, la nota débito, ¿sí? Pero en realidad uno casi nunca se va a esos eventos de lo que es el acuse de recibo y el rechazo del documento. Pues esa sería muy bueno como de pronto investigar más sobre este tema, creo que lo vamos a hacer y les estaremos comentando sobre eso. Aunque lo que nos dijo Jairo tiene en realidad mucha lógica y pues creo que de pronto puede ser así como es. Jairo, eso te lo dijeron en una capacitación o algo así parecido. Y una capacitación que dio la DIAN acá en Medellín sobre facturación electrónica y sobre el ISO 1.7. Sí. Había muchas Ah, dudas. ok. Listo, perfecto. Muy bueno, no, estaremos entonces muy al pendiente de esa información. Lo que sí es algo que de pronto sí se necesita y de pronto tengo algunos clientes que siempre me piden es el app response. El app response es como los datos que entrega la DIAN cuando se hace el envío de una factura electrónica y ese archivito es un archivo de texto que viene en la respuesta de la DIAN en un tag llamado XML 64 bytes. ¿Sí? Ese sería una cadena de texto que ahí está comprimida en base 64 y pues habría que, perdón, está codificada en base 64 y habría que cambiar esa información. Lo que nos dice GG Ari es si es válida, solo se habla con el cliente y el cliente pide que le anulen u otra observación con respecto a la factura. Cliente manifiesta sí. No te entendí, jeje Ari. No entiendo lo que nos escribiste, pero pues si de pronto nos pudieras aclarar más, sería de pronto bueno. Julián nos dice, Alex, creo que te puedo dar un ejemplo respecto a la nota crédito. ¿Ejemplo en qué sentido, Julián? Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Saludo Bien, a Julián, ¿cómo todos estás? los compañeros. Bien, gracias a Dios. Yo creo que lo que hace referencia, pues, alguno de los compañeros es que cuando se está trabajando con facturación, por ejemplo, la de un hospital, ¿sí? Sí, El hospital factura a una EPS, ¿cierto? Digamos que sea, no sé, Colsanitas o Medimás, ¿sí? Y esa EPS tiene la facultad de hacer la devolución de la factura por algún concepto, ¿sí? Entonces lo que sí. tiene que hacer el hospital es generarle la nota crédito a esa factura. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos el primer envío a la DIAN, se va pues la factura normal, ¿cierto? Ajá, sí. La factura estándar. Y una vez Medimás la devuelve sobre ese mismo número de factura, hay que hacerle ya una nota crédito. Eso Ah, se sí, ve sí, mucho en el claro. sector salud, ¿sí? Sí, Entonces, es por ese verdad. lado creo que la...
Sí, sí, tienes razón, Julián. En realidad la nota débito, la nota crédito se utiliza para, digámoslo así, restar, corregir restando a una factura, y la nota débito es lo contrario, es para corregir sumando a una factura. La más utilizada pues es la nota crédito. La nota débito la verdad casi nunca se utiliza, pero en el caso de llegar a utilizar, pues lo único que se hace es enviar la nota débito. Digamos, por ejemplo, si el producto que yo vendí valía 1.500 y lo facturé por 1.000 pesos, pues entonces enviaría una nota débito diciendo que el producto tiene un valor adicional de 500 pesos, y pues la factura ya estaría corregida en la DIAN. Entonces, a eso es a lo que se refiere. De pronto, lo que nos decían ahorita era de que ya no se hace lo que es aceptación y rechazo de documento. En realidad, eso pues es algo que quiero averiguar en realidad, porque yo estaba totalmente convencido de que se hacía todavía rechazo, acuse de recibo y rechazo de documento. Voy a averiguar en estos días a ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, creo que podemos continuar. No sé si en estos momentos tienen el proyecto abierto en sus desarrollos, en sus ambientes de desarrollo. ¿Están siguiendo el paso o solamente o lo van a probar luego? ¿Cuál es de pronto la operatividad que quieren? ¿Quieren que hagamos la demostración y luego simplemente ustedes ya la replican con más detenimiento en sus equipos? Entonces, bueno, yo voy a continuar con la demostración y ahorita hacemos otra ronda de preguntas. Ok, habíamos quedado en la parte de que en la clase Program CS tenemos varias funciones o varias pruebas que me permiten realizar y ensayar los diferentes tipos de documentos como tal. Vamos a ir al primero, vamos a irnos a la parte de, vamos a irnos al main. En la parte del main yo puedo decirle cuál es la prueba que voy a realizar. Yo ya configuré aquí todo y pues entonces aquí por defecto me dice que voy a hacer el test de factura genérica. Entonces, si yo me voy a la función de factura genérica, de test de factura genérica, pues entonces aquí es donde yo tengo que decirle qué es lo que voy a facturar como tal. Por ejemplo, aquí me aparece, yo tengo que seleccionar el consecutivo y decirle en qué factura voy, cuál fue la última factura que yo hice. Si yo envío una factura que ya pues existe en la DIAN, pues simplemente me van a rechazar la factura como tal. Entonces, aquí en el archivo consecutivo nosotros sabemos que en la carpeta debug está el consecutivo, podemos abrirlo y él me dice que la última factura que generó fue la 14, pero yo no le puedo enviar a este software la factura 14 porque, como vimos, yo la última que envié de este software fue la 113. Entonces tengo que decirle que también acá es la 113, 113, para que él tome el consecutivo desde ahí. Vamos a guardar este archivo. Y él lo que hace simplemente es obtener el siguiente valor de ese consecutivo, que sería la 114, y enviar la factura 114 a la DIAN. Bueno, esta variable fecha, pues simplemente es una variable que me toma la fecha de la factura, y el vencimiento, pues simplemente cuando la factura vence. Aquí pues simplemente le estoy diciendo que vence un mes después de la fecha. Aquí él toma la fecha actual, get Colombian date, y le agrega un mes en la fecha de vencimiento. En extensión DIAN, pues simplemente es una variable que me toma todos los datos de configuración de la DIAN, es decir, el PIN del software, el identificador del software, el NID del emisor, el país, la vigencia, desde cuándo, hasta el número de la resolución, el prefijo,
la fecha de la resolución. ¿Y de dónde toma estos datos? Es decir, emisor NID, software identificador, rango vigencial, ¿de dónde están estos datos como tal? Estos datos están en la parte de arriba donde nosotros los habíamos configurado previamente. Es decir, en todos estos datos. Él va a tomar todos estos datos y los va a reemplazar o los va a cargar más bien en estas variables para poder utilizarlos y generar el XML. Emisor es otra variable, ¿sí? Es una variable pues que yo le estoy diciendo de que el NID es el emisor del NID, el nombre, la dirección física, también nosotros configuramos la dirección física. O sea, estamos armando toda la estructura del XML con todos los datos que nosotros configuramos en la parte de arriba, mandándolas a unas clases, a unas variables, y con esas variables luego las vamos a pasar a un generador de un XML y él se va a encargar de generar, valga la redundancia, dicho XML. Bueno, la parte del adquiriente, pues entonces es exactamente lo mismo. Véale acá. Digamos, por ejemplo, aquí está pues un adquiriente de ejemplo. Podemos dejarlo así para no cambiar y de pronto no centrarnos en cosas que no son tan importantes, ¿sí? Entonces, este es el adquiriente, pero obviamente yo tendría que cambiar todos los datos de la persona que me está comprando. Y aquí empiezan la parte de las líneas de detalle. Entonces, yo tengo una línea, la línea 1, le tengo que especificar a esa línea la cantidad, la descripción, el precio unitario, el costo total, los descuentos. No sé si de pronto ustedes ya habrán visto la parte de la API, de los JSONs en la API, pero mire que es básicamente lo mismo, sino que estamos cambiando como tal el lenguaje de programación. En lo que es en el proyecto de PHP y Laravel, ¿sí? Nosotros enviamos un JSON, pero también hay unos datos que son unas líneas. Voy a abrir aquí, voy a abrir un JSON de una factura para que comparemos. Sería como interesante comparar esa parte y mirar aquí en los JSON, factura estándar. Miremos, por ejemplo, una factura de estas. Factura. Miremos esta, por decir algo. Vamos a mirar en esta parte y miremos que en el proyecto de PHP y Laravel lo que se manda es prácticamente lo mismo. Mire, solamente el customer en el JSON es un array con varios valores, ¿cierto? Payment form, los allowance charges, los tax totals, y aquí venimos a los invoice lines, ¿sí? Si nosotros detallamos los invoice lines, ¿sí? Miremos aquí en la parte de invoice lines y miremos y comparemos con lo que es la parte de las líneas. Vamos a pasarnos acá. Pues las líneas tienen su cantidad, su descripción, su precio unitario, su costo total, sus descuentos, sus impuestos. Y en la parte en el proyecto de Laravel y PHP, pues tienen también exactamente lo mismo. Tienen lo que son unidades de medida, cantidad, sino que tienen nombres diferentes porque obviamente el desarrollador le dio esos nombres como tal. Bueno, en este proyecto, en lo que es en el de .NET, podemos agregar las líneas que queramos. Aquí pues sería línea 2. Me imagino que de pronto en un proyecto como de pronto que ustedes vayan a hacer en .NET, pues ya no tendrían variables línea 1, línea 2, sino que tendrían un array o tendrían, bueno, no sé qué estructura de datos utilizarían, porque pues no sería pues algo como lógico tener, digamos, 100 variables que se llamen línea 1 a línea 100, ¿sí? Ya pues manejarían ustedes programáticamente lo que tienen que hacer. Esto simplemente es un ejemplo. Esto es un ejemplo para que ustedes después en su proyecto de .NET puedan aplicarlo y sepan cuál es la forma de utilizarlo. Por ejemplo, esta línea 2, esta línea, observemos que solamente tiene impuestos, no tiene la parte de esta línea de acá que tiene descuento. Es decir, yo a mi línea, a mi variable, a mi clase línea, puedo agregarle o quitarle
algunas de sus partes para poder tener el ítem que se va a enviar a la factura electrónica configurada. Línea 3, línea 4, línea 5. Aquí lo que estamos haciendo es armando como las líneas de detalle de la factura. Y por último aquí en esta parte ya armamos todas las líneas y empezamos a generar los impuestos. Entonces estaría el impuesto 1, pues entonces sería tipo de impuesto, impuesto IVA, importe, detalles, el porcentaje. El impuesto 2 sería el impuesto al consumo. Y el impuesto 3 sería el impuesto ICA, por ahí que alguien de pronto me preguntó, eso ya lo vemos más adelante detalladamente. Impuesto 4 sería el resumen del impuesto. Bueno, aquí está también, por ejemplo, para muchas personas que muchas veces me han preguntado sobre el impuesto de bolsas, ¿sí? ¿Cómo se genera el impuesto de bolsas? Porque ya el impuesto de bolsa no es por medio de un porcentaje, sino por medio de un valor fijo, ¿sí? Por unidad. Entonces aquí está el ejemplo de cómo se genera el impuesto a la bolsa. Y seguimos con la configuración de descuentos. Descuento por cliente frecuente, descuento 2, por IVA asumido, descuento 3. Yo puedo tener varios descuentos en una factura. Y también, obviamente, cargos. Los cargos, un cargo financiero, cargo del estudio de créditos, ejemplo, ¿cierto? El detalle del pago. Este detalle de pago sería como el equivalente al payment form en esta parte del proyecto de PHP. Sería como esta parte de acá de payment form en el proyecto de PHP y Laravel. Aquí sería detalle de pago, forma de crédito, método de pago y fecha de vencimiento. Luego se sacan los totales. Los totales es el equivalente. Esta parte de totales es como el equivalente en el otro proyecto a lo que es los Legal Monetary Totals. Es decir, a este array de acá. Este es el equivalente a esta parte de acá en el proyecto de .NET. Totales. Bueno, después de eso, lo que se hace es generar la factura tomando el ambiente destino y se le pasan todas las variables que acabamos de crear, ¿sí? Con número, fecha, vencimiento, con nota tal, en pesos, extensión, DIAN. Esto es una variable que creamos. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el adquiriente? Se agregan las líneas de detalle, se agregan los impuestos, se agregan los descuentos, se agregan los cargos, se colocan los totales, se coloca el detalle de pago, se saca el CUFE. Si alguien quiere saber cuál es el algoritmo para generar el CUFE, pues lo único que tiene que hacer es buscar esta función y mirar cuál es el algoritmo como tal, cómo opera ese algoritmo. Se genera el QR, el texto del QR, y se hace la obtención de la factura, se serializa la variable, se genera un XML y se guarda. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar este proyecto hasta acá, vamos a colocar un breakpoint acá y vamos a ejecutarlo para mirar qué es lo que nos va a generar este proyecto hasta acá. Los documentos quedan almacenados en esta parte docs, pues aquí ya tengo varios, vamos a borrarlos. Voy a borrar estos de acá. Fueron de pronto algunas pruebas que se hicieron. Y vamos a mirar hasta acá que nos va a generar este proyecto. Entonces yo voy a iniciarlo y coloqué ese punto de parada ahí para mirar qué es lo que nos genera, o sea, qué nos va a generar ese proyecto. Aquí lo estamos corriendo. Él nos está compilando, creando la factura de venta. Y hasta aquí llegó. En el momento acá, pues si yo miro, no me ha generado nada porque todavía no he pasado la línea que es de escribir lo que es el archivo como tal o la cadena como tal. Pero vamos a continuar, vamos a pasar por procedimientos y aquí me debe haber generado un archivo. Aquí lo tenemos. Si yo abro este archivo, este es el archivo que el proyecto de .NET me creó.
Entonces, aquí está todo el XML que me creó el proyecto con los datos que yo le di. Si yo me pongo a mirar, pues hacia abajo, pues obviamente estarán los datos que yo acabo de escribir. Está, bueno, está Manizales, la dirección, está el correo electrónico que le di, el adquiriente de ejemplo, y hacia abajo pues están todo lo que son los datos de las líneas de detalle, de los descuentos y todo lo que nosotros acabamos de pasar, que mostramos la parte por ejemplo, del tax total del tipo de bolsa plástica. Lo que nosotros generamos, esto es lo que nos genera, este tax total. Bueno, y hacia abajo hasta el final, llega hasta el final del invoice. O sea, él me está generando el documento electrónico, me está generando el XML, pero ese XML todavía no está firmado, ¿sí? Está en estos momentos sin firma. Ok, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente que hay que hacer, pues simplemente firmar dicho documento. Yo voy a reemplazar ese certificado porque creo que ese certificado no es en realidad el de este cliente. Yo voy a reemplazarlo para que me pueda hacer la firma correctamente. Creo que eso era de otra prueba que yo estaba realizando. ¿Dónde lo tengo? Acá. Ok. Aquí en esta parte de acá es donde debo colocar la firma. Sí, no era el mismo. Ok. Bueno. Vamos a continuar, pues entonces aquí sería, ya se arma una variable de firma electrónica, se obtiene la fecha de la firma, se firman la factura. Mire que en este procedimiento yo le paso como parámetro la factura que acabo de generar y él me tiene que devolver un archivo, pero ya firmado. Y yo lo genero o lo firmo o lo agrego, lo guardo en mi carpeta. Vamos a irnos paso a paso por procedimientos. Y aquí me escribió. Vamos a mirar ese documento. Aquí aparecen dos, uno signed y uno unsigned. Entonces miremos el signed. El signed es lo mismo, pero contiene el algoritmo de firma. ¿Dónde está el algoritmo de firma? Está en esta parte de acá. Lo que me pase. Esta es la firma. Aquí en el tag de ese signature está todo lo que es la firma del documento electrónico. Toda esa es la firma, son hasta la línea 27.497, pues obviamente está en una sola línea. Normalmente cuando uno ve una factura electrónica está organizada distinto, pero pues sí es un documento XML que tiene las mismas implicaciones. Ya tenemos en estos momentos firmada la factura. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso después de haberla firmado? Pues es emitir dicha factura, emitirla, enviarla a la DIAN, para lo cual entonces utilizamos la clase cliente servicio DIAN, le especificamos el ambiente, le decimos la ruta del certificado y la clave, y él se encarga de emitir dicha factura. Vamos a irnos paso a paso. Yo quiero que miremos cuál es como el resultado de esa emisión. Aquí la emitimos, está esperando la respuesta, aquí nos apareció la respuesta y pues simplemente él me dice que me dio un zip key. Véalo acá. Este zip key es el que yo tengo que consultar para saber el estado de ese documento. Entonces, aquí continúo. Lo que se va a hacer es simplemente consultar las validaciones. O sea, es decir, si la factura tiene algún error, él me va a decir cuáles son esos errores. Y los va a agregar al archivo del historial. Aquí, en estos momentos, él me va a mostrar cuáles fueron los errores y el status code del DIAN Response. El track ID no existe en los registros de la DIAN. Ah, bueno, lo que pasa es que lo consulté por zip code.
Vamos a mirar en la DIAN a ver si llegó la factura. Aquí estábamos en la 113 y aquí llegó a la 114. O sea, la factura llegó. La factura está en la DIAN. El proyecto me envió la factura y ahorita me está realizando las consultas. Bueno, me agrega el resultado al historial y él me genera el app response. El app response, como le decía, miren, aparece en un tag que se llama XML base 64 bytes. Lo que hace es decodificar este tag, porque viene en esa cadena, lo decodifica y lo almacena en este archivo de acá. Es decir, en la carpeta docs me queda la factura sin firmar, la factura firmada y el app response. Si yo miro el app response, bueno, aquí me aparece null. La verdad no sé por qué me aparece null, debería aparecer el app response. Sin embargo, la factura llegó a la DIAN. Bueno, miremos a ver qué pasó. Vamos a continuar con la ejecución del proceso. Aquí termina. Lo raro es que no me generó el app response. Me debió haber generado ese app response. Bueno, tendríamos que hacer otra prueba para poder mirar, porque aquí la factura como tal sí me llegó. No sé por qué no generó el app response. Yo puedo descargar el elemento de la DIAN y mirar qué fue lo que llegó. Bueno, por aquí vemos algunas preguntas. Dice, a ver, dice que no le compila el proyecto, pide la referencia de ensamblado y using para usar la clase zip archive. Jaser Smith, ¿alguien ha tratado de compilar el proyecto, aparte de Jaser? Dice Leo Amaya, yo tengo una pregunta, Alexander, o alguien de acá que de pronto sepa. Cierto que en la nota crédito y la nota de débito no se agregan las retenciones. Yo traté de agregarlas y la DIAN las rechaza. Me refiero a los withholding tax total, donde van las retenciones en la factura. Pues, a ver, ¿qué te digo? Mira, cuando yo tengo alguna duda, yo lo que hago es crear en la DIAN un software gratuito de habilitación para algún cliente. Y simplemente lo genero un documento como lo generaría la DIAN. Y pues ahí yo ya no tengo pierde. Si la DIAN lo genera con retenciones, pues sí se puede. Si no, pues entonces no. En este caso, las retenciones sí se pueden agregar a las notas débito y las notas crédito. De pronto si la rechaza es porque, no sé, habría que mirar cuál es hay que mirar cuál es el motivo por el cual los está rechazando. No sé, habría que mirar el error y buscarlo en el anexo técnico y mirar a ver la corrección de dicho error. GG Ari, ¿qué error te sale? Dice, el error que le sale es CS, el nombre del tipo o el espacio, el nombre zip archive no se encontró. Falta una directiva using o una referencia de ensamblado. Fact.net. ¿Tú descomprimiste en la unidad E o en qué parte? ¿O esta es una referencia que viene dentro del proyecto? Yo la descomprimí en el E, sí. En la unidad E. Sí. Pues aquí lo que está diciendo es que falta una referencia a este zip archive, como si le faltara. Tendría que mirar a ver. Ya lo solucioné porque yo lo descomprimí fue en el C y luego lo copié descomprimido. No podía hacer eso. Oh, ya listo. O sea, en este momento ya se está compilando. Sí, ya me está dando bien, sí, ya me di cuenta.
Ya te está dando bien. De Correcto, pronto sí. sería bueno que nos compartieras la solución para los compañeros que tienen el mismo problema. Dice Porque Jaser yo, Smith, dice es el mismo error que me aparece a mí. sí, porque yo lo descomprimí en el C y Sí. copié luego el descomprimido, lo copié a otro lado. Entonces, ahí ya lo solucioné, ¿sí? Porque como lo Oh, ejecuté ya te está primero desde el compilando. C, primero lo copié del C y luego hice los cambios y todo y lo guardé. Y luego me fui y lo llevé al E, ya no podía hacerlo, ¿sí? Al C. Ah, ya, listo, listo. Jaser, ¿nos confirma si de pronto la solución que nos dice Gilberto es te funciona? ¿Nos confirmas, por favor? Dice, bueno, Leo Amaya, bueno, gracias. Lo que necesitaría sería un XML de nota crédito de ejemplo con retenciones. Claro, Leo, como te digo, si quieres, tú puedes acceder al portal de la DIAN y generar como digamos, una nota crédito agregándole retenciones. Y ese XML que te llegue es de la misma manera como tú lo generarías. De igual manera, si quieres, en esta semana me contactas y yo tengo un XML de ese tipo o lo generamos de nuevo y te lo puedo facilitar en cualquier momento de la próxima semana. Casi siempre, muchachos, vean, les voy a contar. Ustedes saben muy bien que yo soy la persona que les doy a ustedes soporte en .NET y en PHP. Les soy sincero, mi fuerte no es .NET, pero siempre trato de pronto de solucionarles de alguna manera. A veces de pronto me puedo comunicar con el creador de este paquete de .NET que se llama Miguel Huertas. Lo que pasa es que Miguel Huertas se encuentra en Centroamérica, él trabaja para una empresa y pero él es una persona que nos puede solucionar cualquier cosa. Cuando ustedes me preguntan algo de pronto de .NET y pues no entra dentro de mis conocimientos, yo lo que hago es redirigir esa consulta a Miguel Huertas. Lo que pasa es que Miguel pues no contesta de pronto muy rápido. Y también entre ustedes saben muy bien que Factura Latam es una plataforma para desarrolladores donde entre todos, la filosofía es que entre todos nos ayudemos, ¿sí? No es de pronto de que nosotros lleguemos a una solución en algo y pues esa solución sea para mí solo. La idea es que la compartamos y que miremos a ver cómo nos ayudamos los unos a los otros para poder sacar adelante todo. Bueno, lo que les estaba diciendo, mi horario de asesoría, pues si en el día me preguntan algo y de pronto yo lo puedo resolver inmediatamente, yo no tengo ningún problema, se lo resuelvo. Pero cuando de pronto es algo ya más complejo, algo que requiere una conexión remota o algo que requiere mirar o nos vamos a demorar de pronto una horita, pues entonces sí, yo les programo una conexión después de las 6 o 6:30 de la tarde, ¿sí? Entonces, la idea es esa. La idea es que el soporte vamos a orientarlo de esa manera. Nos dice por acá Jairo Vázquez. Alexander, el QR en el anexo 1.8 pide que se envíe la URL de consulta de la factura o nota. La API ya contempla este requerimiento. Jairo, ¿me puedes explicar mejor eso? O sea, lo que tú dices es, se envíe la URL consulta de qué entidad, de la DIAN o una URL consulta de nosotros mismos. Exactamente, o sea, como nosotros desarrollamos un software propio, Sí, entonces lo que es en la NET 1.8 que ya el QR debe llevar dentro de la estructura, además de lo que pide actualmente, una URL de consulta para esa factura, para que la persona que adquirió el bien la pueda consultar y no dependa de correo electrónico o de un envío físico. ya, Entonces, ya te entiendo. En el momento esa modificación no se ha hecho, pero pues no tiene ningún esfuerzo programático agregar un espacio más para la parte de la web de consulta. ¿Tú me podrías decir en qué página del anexo técnico aparece eso? Eh, ya lo gusto te la comparto. Ya gusto te la sí, comparto. yo voy a abrir aquí el anexo técnico, la versión 1.8 y miramos esa partecita que me parece como interesante. Es decir,
¿Qué es lo que de pronto Jairo nos está diciendo? Nosotros tenemos que enviar una factura, pero también en nuestro software tenemos que tener habilitado una parte o digamos una web de consulta para esa factura. Es decir, el adquiriente podría entrar con una clave o de pronto con su número de cédula y tiene que tener la opción de poder consultar esa factura. Aquí tengo el anexo técnico, lo estoy abriendo. Tú me podrías regalar el número de página para poder consultarla. O busquemos por QR. Busquemos por QR a ver qué nos sale. QR. Código bidimensional QR. Listo, entonces nos dice, para la representación gráfica de las facturas electrónicas es requisito la generación de un código QR con la siguiente información. Bueno, aquí nos dice qué información y de dónde lo sacamos, ¿cierto? En el XML, ¿dónde está? Y en la parte, no, mira, Jairo, es que se me hacía raro. Este es el anexo técnico 1.8, pero no veo por ningún lado lo que tú me dices. Ya valido dónde me mandaron esa información porque fue de la charla que nos brindó la DIAN. Dame un segundo, ya lo confirmo. Dale, sí, porque esta, a ver, miremos, esta es la versión 1.8, voy a confirmar que sí, de pronto que no sea que yo sea el que esté equivocado. Esta es la versión 1.8, sí, no estoy equivocado. Miremos QR, ¿dónde más aparece? No, esta es la definición del QR. Código bidimensional QR. Pues no lo veo por acá, no veo esta parte. Bueno, esperemos de pronto que Jairo valide esa información y nos comente. A ver, dice, yo lo descomprimí, Jaser, yo lo descomprimí y lo compilé en la misma unidad. Jaser, ¿todavía no te funciona entonces? ¿No lo has podido compilar? ¿Nos confirmas ahorita, por favor? Ah, no lo ha podido compilar. Ya tocaría de pronto entonces mirar, dice Hermes Adolfo, dice, yo resolví el error eliminando la referencia system.io.compression de facturación Colombia, versión DOL útil y agregándola de nuevo. Tal vez te pueda servir esa información, Jaser. De pronto, mira, esta es como, digamos, la operatividad de Factura Latam y el objetivo de eso, ¿cierto? Que entre todos podamos resolver los problemas. Es más difícil si yo quedo estancado en un error, estoy estancado en un error y ese error no me da por ningún lado, pero tener una comunidad de desarrolladores donde nosotros podamos colaborarle a todos, pues ese es como el objetivo y esa siempre ha sido la visión de Factura Latam, de que nosotros tengamos un apoyo en nuestros pares. Bueno, no sé si habrá otra pregunta, más alguna sugerencia. Pueden observar en el proyecto que les pasé, hay una parte de PDF. Me confirman si la ven. Una parte de PDF. Yo no la hice en la parte de la demostración porque, les soy sincero, me faltan unas cositas y no pude configurarlas, pero ustedes sí pueden funcionarles allá. Él genera el PDF. Miren a ver si de pronto lo tienen, la parte del PDF. No sé si tengan alguna pregunta más. ¿Algo al respecto? Bueno, muchachos, esa es la demostración de .NET. La idea es que ustedes puedan trabajar con ese proyecto, que si tienen alguna información adicional también la puedan compartir en el canal de Slack y puedan trabajar con ese software que les estamos brindando. Tiene las modificaciones del anexo técnico 1.8 y puedan actualizar sus sistemas. Yo creo que hay personas que vienen de atrás del año pasado, también en versión .NET, y me estaban, de pronto el año pasado, a finales, me decían que querían pasarse a la versión del 2020, pero pues
que si iba a ser el mismo, pues ¿para qué? ¿Cierto? Tienen toda la razón. Aquí les estamos entregando el proyecto con las actualizaciones del anexo técnico versión 1.8 y ya ustedes actualizan el software que están desarrollando para ustedes mismos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Esta fue la demostración. No sé si tengan algo más que añadir para poder terminar acá. Bueno, muchachos, listo, muchas gracias. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna solicitud, me la pueden hacer por Slack. Programamos un acceso remoto. Les ayudo en la parte de PHP y Laravel. Si es algo en .NET, pues yo lo tengo que remitir a Miguel Huertas y esperar a que él me conteste. Por lo tanto, muchas veces de pronto les pido comprensión en ese tipo de cosas y reiterarles que nosotros estamos pues dispuestos a colaborarles en todo. Por ahí hay alguna persona que me dijo que necesitaba una conexión remota. Le dije que el lunes, entonces por favor me escribe porque le soy sincero, no me acuerdo quién fue, ¿sí? Entonces me coloca un mensajito y me dice que por privado me puede decir, yo fui la persona y programamos a las 6:30 el acceso remoto. Listo, muchachos, muchas gracias, que estén muy bien y seguimos entonces en contacto.